Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Denis Small de la organización de La Ruche. Este es el informe semanal del viernes 2 de febrero. Y resulta casi extraño pensar que solamente estamos a una semana del fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, pero es eso nada más, una semana, que debería haber sido una semana donde el genocidio debería haber parado, debería haber una reorganización en la dirección de más ayuda humanitaria, cese al fuego, o empezar una conferencia internacional para realizar una solución de dos estados y plantear los cambios necesarios de la arquitectura de seguridad y desarrollo a nivel internacional que posibilitan todo esto. Sin embargo, lo que ha ocurrido no es eso. Lo que ha ocurrido por parte de Israel con el beneplácito, más que beneplácito, sino más bien el control, la dirección de Londres y Washington, es que Israel ha redoblado el genocidio del que se le acusa y ha agravado la situación a punto tal que de aquí a 3 semanas, cuando tienen que rendir un informe ante la Corte Internacional de Justicia, pues habrá que ver qué es lo que hacen, si es que van a rendir el informe o van a seguir simplemente mintiendo como lo han hecho. Veamos simplemente las fechas para ver lo que ha ocurrido. El informe, la decisión de la Corte Internacional de Justicia fue exactamente hace una semana, el viernes 26 de enero. Ese mismo día, el mismo día en que emiten esa orden, porque lo emiten como orden, eh, la, el gobierno de Netanyahu en Israel revela que tiene una lista de supuestos miembros de Hamas que participan en la organización UNRWA de las Naciones Unidas, que entrega de entregas humanitarias en Palestina, e inmediatamente un grupo de países suspenden sus aportes financieros para el financiamiento de UNRWA, empezando con Estados Unidos. Por supuesto, el documento de Israel, que convenientemente ya lo tenían listo, lo tenían en la bolsa y lo sacaron justo, o en la manga, no sé dónde lo tenían, pero lo sacaron ese mismo día. Blinken nos asegura que la información es fidedigna y muy convincente, y empezó con Estados Unidos, Canadá, Alemania y otros países que suspenden sus contribuciones financieras a UNRWA, y en este momento hay 18 países del mundo que han suspendido el dinero para esta organización, que por cierto, 2/3 de la población de Gaza reciben ayuda, 2/3 de más de 2 millones de personas reciben ayuda de UNRWA. Eh, Cortar el presupuesto de UNRWA es aplicar el genocidio directo a la población de Gaza. Estamos hablando de un presupuesto anual, según los datos que hemos visto, de 1.160 millones de dólares al año, y ya se han suspendido 913 millones, es decir, el 79% del presupuesto total. Se les va a acabar el dinero en febrero, eh, o sea, ya en estas 3 semanas que vienen. Después de eso ya no habrá ni manera de comprar o financiar la comida, el agua, las medicinas que UNRWA se ha encargado de hacer llegar a, a Gaza. El argumento de que hay algunos miembros de Hamas involucrados. Primero, eh, el hecho de que esto coincide exactamente el mismo día de la decisión que se adoptó en la Corte nos indica lo que realmente está pasando. Y además, como comentó hoy día Helga Seplarush en la reunión
de la Coalición Internacional por la Paz que acabamos de realizar. Son 35 reuniones semanales que hemos tenido cada una de las semanas eh, que ha existido esta agrupación, pero ella indicó hoy que es obvio que Hamás es el gobierno. Uno puede pensar lo que quiera pensar de Hamás y no son santos de nuestra devoción aquí en el Instituto Schiller. Sin embargo, es el gobierno en Palestina y por supuesto a UNRWA y cualquier organización de la ONU no le compete decidir qué gobierno le es y si va a trabajar con ellos o no, sino simplemente colaborar y arreglar todo con el gobierno de turno. Y eso es lo que han hecho en este caso también. Eh, entonces, eso ocurrió el mismo día, exactamente el 26 de enero. 4 días más tarde, el 30 de enero, las Fuerzas de Defensa de Israel, el FDI, anuncia que de hecho están inundando los túneles de Gaza con agua de mar. Esto es algo que se había reportado anteriormente, que se sospechaba que estaba ocurriendo, pero no había ninguna confirmación. La confirmación viene directamente de una declaración oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, donde dicen, y esto es una cita textual, que les voy a leer, dicen, el ejército ha puesto en marcha nuevas capacidades, nuevas capacidades para neutralizar la infraestructura terrorista subterránea en la Franja de Gaza mediante la canalización de grandes volúmenes de agua en los túneles. Ahora, se sabe, y lo han documentado hidrólogos y otros que conocen la situación de Palestina, que esto va a destruir no solamente los túneles y los que están ahí, sean Hamas, sean rehenes, sino que además esa agua de mar se va a filtrar al acuífero que suple el 75% de las necesidades de agua dulce de Gaza. Y no solamente eso, sino que va a destruir la capacidad de producir cualquier cosecha en Gaza por décadas, sino siglos. Es decir, esto es una situación que eh, es también de genocidio directo inmediato y esto lo anuncian de manera muy alegre, muy abierta, muy agresiva, con lo que en yiddish se llama chutzpah por parte del gobierno de Israel, de que están inundando túneles. Tenemos 3 semanas de aquí a que tenga que rendir un informe el gobierno de Netanyahu y lo que es el hecho demostrado para todo el planeta a estas alturas es que lo que ocurre ahí es la brújula moral del planeta entero, tal y como lo dijo el reverendo Isaac de Palestina, que ha hecho muchas declaraciones muy oportunas y valientes. Él ha comentado eso y esa es la verdad de la situación. Dependiendo de cómo responda la humanidad ante este desafío, eh, va a afectar la manera en que la historia rinde su evaluación de lo que ocurrió en esta parte de... Un segundito, estoy haciendo una corrección aquí. Ya. Lo que ha pasado en esta parte del siglo. De la misma manera en que en el periodo de Hitler, la pregunta era quién estaba enfrentando eso. La realidad es que esto es lo que enfrentamos hoy día. Y una de las cosas fundamentales que se habló en la reunión hoy de la Coalición Internacional por la Paz es que Helga Seplarus propuso que tomemos estas semanas, estos días inmediatos para movilizar manifestaciones públicas en todos los países que se pueda, en frente de las embajadas de todos los países, que ahora son 18, que han cortado su
presupuesto, el aporte al presupuesto del UNRWA, acusándolos de genocidio porque ese es el resultado de sus acciones y seguir con la movilización de la población que ya está ocurriendo a nivel internacional, sobre lo cual voy a hacer unos comentarios adicionales dentro de un momento. Pero antes quiero simplemente indicar el momento estratégico en el que estamos, porque si bien es cierto que lo de Gaza y lo que está pasando en el sudeste asiático es, es la brújula moral de la humanidad y es la agitación más inmediata donde hay un peligro de guerra generalizada. El hecho es que el planeta entero está en un momento de ruptura, un punto de ruptura, de un orden viejo, caduco, que ya no funciona, por un lado, y lo que se está gestando en cuanto a un nuevo sistema, una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Vemos esta ruptura en lo que está ocurriendo con la Corte Internacional de Justicia, la reunión que se realizó en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad el miércoles 30, la manera en que hablaron los diferentes representantes, donde por supuesto Estados Unidos e Israel son los que se opusieron a tomar cualquier medida para parar el genocidio. No llegó a un voto en esta ocasión, habrá que ver si eso ocurre, pero por insistencia de Argelia lo que pasó es que se realizó esta reunión. Entonces, eso por un lado es una indicación de esta ruptura sistémica. Otra indicación de lo mismo es lo que está pasando con los granjeros, con los productores en toda Europa. Esto es algo que no se limita ya a estas alturas a los agricultores. Esto se ha extendido a todo tipo de trabajadores calificados, grupos profesionales, por supuesto, granjeros, agricultores y demás. Y no se limita simplemente a Alemania, donde empezó, sino que esto ya se ha extendido a Francia. París está casi sitiada, hay un asedio de París. Y en la reunión de la Unión Europea en Bruselas esta semana estuvieron presentes 1.399 tractores. Yo no sé cómo llegaron, yo no sé por qué no llegaron a los 1.400, pero son 1.399 tractores que simplemente cerraron Bruselas. Esto fue el tema central de lo que se tuvo que discutir en esa reunión de la Unión Europea. Sin embargo, ellos avanzaron con el tema de entregar dinero a Ucrania y no hacer concesiones significativas a los agricultores, pero hay todo un movimiento de protestas que está creciendo en amplitud y en profundidad. Se está extendiendo a otros países, se está extendiendo a otros grupos políticos, sociales y demás, y por lo tanto está empezando a abarcar el interés común de todos los grupos. No se están limitando las demandas a una demanda específica, por justa que sea, de un solo sector, sino que ahora esto se está volviendo un tema de movilización general de la población en contra de un sistema caduco que ya no funciona. Y tiene características parecidas a lo que está ocurriendo con las movilizaciones políticas en contra de la guerra también dentro de Estados Unidos. Hay una situación donde hay votos que se están realizando en muchos de los consejos municipales de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Últimamente, hace un par de días, en el caso de Chicago, que es la tercera ciudad de Estados Unidos en tamaño, primero Nueva York, luego Los Ángeles, luego Chicago, el Consejo Municipal votó a favor de una resolución exigiendo un cese al fuego, exigiendo ayuda humanitaria, insistiendo que el gobierno de Biden tiene que dejar de respaldar a Israel en lo que está llevando a cabo, y citando a la vez resoluciones de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, en ese sentido. Cabe notar que uno de los grupos más importantes que ayudaron a esta movilización fueron los estudiantes, es más, estudiantes de bachillerato o de preparatoria, como lo dicen en otros países, es decir, preuniversitarios, y otros que simplemente se salieron de sus escuelas
se fueron al Consejo Municipal para realizar una manifestación exigiendo esos tipos de cambio. La resolución es muy buena, han habido otras resoluciones. Hoy en la reunión de la Coalición Internacional por la Paz tuvimos la presencia de uno de los legisladores estatales del estado de Maryland, que queda muy cerca de Washington, D.C., y él dio un informe de cómo habían aprobado también ahí, y él estaba presentando una resolución a favor de un cese al fuego. Entonces, hay un fermento muy, muy grande en todos lados, y ese es otro punto de ruptura en la situación actual. Y, por supuesto, lo que subyace toda esta situación, lo que está impulsando este tipo de crisis, que no tiene solución dentro del sistema, es el hecho de que estamos en un crack financiero. Estamos en una situación de un crecimiento de la burbuja especulativa a más de 2.000 billones de dólares, sin posibilidad alguna de cubrir esa deuda y esos agregados financieros, por un lado, y por el otro lado, los BRICS se están reuniendo. Tuvieron una de sus primeras reuniones del año con la presidencia de Rusia. Se reunieron en Moscú los llamados Sherpas, es decir, los jefes encargados del tema del BRICS, de los diferentes países, y le dio la bienvenida Lavrov, habló Ryabkov, el encargado, el Sherpa ruso, hablaron de lo que está en la agenda de discusión, que es esta nueva arquitectura, el crecimiento del BRICS, y se le dio la bienvenida muy especial a los nuevos miembros del BRICS. Y lo dijo Ryabkov y lo dijo Pandor, eh, la canciller de Sudáfrica, eh, y dijeron que estos países nuevos habían invitado a Argentina, pero Argentina dijo que no, más bien eh, Milei dijo que no, no Argentina, Milei dijo que no, pero le dieron la bienvenida a Etiopía, Egipto, Irán, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. La inclusión de Arabia Saudita es muy importante una vez que se confirme, porque el mismo gobierno de Arabia Saudita, a través del ministro de Comercio, hace 2 semanas habían dicho que todavía estaban estudiando si entraban o no al BRICS. Parece que asistieron a la reunión de Moscú y eso ya define esa situación extremadamente importante. Ante todo esto y este punto de ruptura del sistema que tiene estas diferentes manifestaciones, ¿qué es lo que tienen en común? Manifestaciones también como las que vimos en Argentina. Pero ¿qué tiene en común todo esto? Bueno, lo que tienen en común es cómo se están tomando las decisiones de qué se financia y qué es lo que no se financia, en qué se invierte y en qué no se invierte en este sistema. La canciller de Sudáfrica, Pandor, dijo en una conferencia de prensa ayer, dijo lo siguiente: creemos que la sentencia de la Corte Internacional deja claro que es plausible que se esté produciendo un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Dijo ella, esto impone necesariamente a todos los estados la obligación de dejar de financiar y facilitar las acciones militares de Israel, que, como ha indicado el tribunal, son plausiblemente genocidas. Y esto es verdad, porque la decisión de la Corte es vinculante, es obligatorio sobre todos los que han firmado esta convención en contra del genocidio. Lo que pasa es que la Corte no tiene manera de ejecutar, de imponer sus propias decisiones vinculantes, y por eso lo lleva a las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad. Pero lo que dice Pandor es cierto. Todos los países ahora se ven obligados de dejar de financiar esta guerra, y si no es una cuestión abierta, habrá que ver cómo lo presenta Sudáfrica en la siguiente reunión, pero es una cuestión abierta de que todos los que participaron y siguen participando en la entrega de armamentos a Israel y en la suspensión de dinero a UNRWA son partícipes y cómplices del crimen de genocidio.
Y considere nada más la ironía por un momento, ante la demanda justa, correcta de la Corte Mundial de que hay que cortar el presupuesto militar y no darle armas a Israel, ¿qué es lo que pasa? Se toma la decisión de cortar el presupuesto de UNRWA. Es decir, este sistema caduco dice nada para que la gente coma, todo para las armas. Y estamos hablando aquí claramente de un nuevo capítulo del estudio de cómo convertir espadas en arados, todo lo que hemos hablado sobre el complejo militar industrial. Pero no es eso nada más. Tenemos exactamente lo mismo en la reunión de la Unión Europea, que a pesar de la presencia de esos 1.400 tractores menos uno y de miles y miles de agricultores de todos los países que llegaron ahí, la Unión Europea adoptó la decisión de financiar la guerra de Ucrania y de no satisfacer los requerimientos de los agricultores. Decidieron que en efecto sí iban a darle otros que 61.000 millones de dólares, no, perdón, 54.000 millones de euros, entonces debe ser como 60.000 millones de dólares, 59, algo así, a la guerra de Ucrania. Pero para los agricultores, no, señores, disculpen, no tenemos dinero para eso, regresense a casa. Ahora, con ese dinero, la Unión Europea habrá otorgado 173.000 millones de dólares en total a Ucrania. En Estados Unidos han entregado 113 y hay una propuesta de Biden de otros 60.000 millones, 61.000 millones, todavía está ante el Congreso. Si se aprueba eso, van a ser 174.000 millones, es decir, un total de 350.000 millones de dólares para la guerra de Ucrania. Y ni hablar del tema de Gaza. Pero no hay dinero para los agricultores, no hay dinero para las poblaciones, ni mucho menos. Y para que tengan una idea de esta ironía trágica, terrible, tenemos las declaraciones de Kristalina Georgieva, que es la secretaria general del Fondo Monetario Internacional, que dijo en la reunión de la Unión Europea, bueno, se entiende lo que están diciendo los agricultores y sí hay problemas, pero no se puede hacer todo lo que ellos están pidiendo o los países van a quedar fuera de los acuerdos de cumplimiento que tienen con el Fondo Monetario y eso no se puede permitir. Así es que no pueden hacer eso. A la vez hay un equipo del Fondo Monetario que está en este momento en Egipto apretándole las tuercas a Egipto, nuevo miembro del BRICS, causando una situación terrible de fuga de capitales. Están exigiendo una cuarta devaluación, ya han tenido 70% de devaluación de la moneda. La inflación está en 35% o más y están insistiendo que se tiene que reducir el presupuesto y el gasto del gobierno. Las reservas internacionales están bajando, etcétera, etcétera. Es decir, este es un retrato hablado de Argentina con diferencias, obviamente, de las economías. Retrato hablado de la presión que el Fondo Monetario está poniendo. El gobierno de Egipto está resistiéndose, no el de Argentina, pero es la misma política de genocidio que quieren imponer. Y esto pues nos da una idea, un microcosmo de lo que es la batalla central, que se financia y que no, que es el tema del crack financiero internacional con más de 2.000 billones de dólares de agregados financieros, por un lado, y por otro lado, lo que el BRICS está insistiendo que se tiene que hacer. Ahora, eh, en cuanto a eso, como les decía, se realizó una reunión en Moscú del BRICS. Ryabkov les dio la bienvenida y están hablando de los siguientes pasos que hay que tomar en este año para avanzar con la agenda de discusión. Y es ahí donde la discusión fundamental de la dirección en que va a ir la humanidad en este momento de crisis fundamental de este sistema, es ahí donde se está realizando esa discusión central y fundamental. Obviamente Egipto va a tener un papel muy importante que jugar en toda esa
en toda esa discusión. Ahora, en Estados Unidos, estamos en la elección, en el periodo de la elección presidencial en Estados Unidos, y mucho, por no decir todo lo que pasa, tiene que ver con las elecciones. Y Biden está con un problema muy grande. El problema que tiene es que toda la base del Partido Demócrata, del que depende, están en contra de la guerra. Según las últimas encuestas, el porcentaje de la población que quiere un cese al fuego aumentó de un 63% a más o menos 69%. Y los jóvenes en particular simplemente están en protesta general y se están manifestando como tal, visiblemente en el país. Y Biden tiene un problema muy grande porque va a perder control y él tiene que tomar eso en cuenta. Ahora, del lado de Trump, simplemente estudien la política de Trump respecto a la situación de Medio Oriente para que entiendan que lo que él propone es exactamente el mismo tipo de respaldo absoluto a Israel, eh, eh, y además desconocimiento del derecho a un Estado palestino. También lo que está diciendo Trump sobre la cuestión de la frontera es muy importante, porque aquí se ha incitado de lado y lado un problema fronterizo que está creando las condiciones, como muchos medios lo han identificado, para una guerra civil en Estados Unidos. Yo no sé si estamos al punto de una guerra civil, no sé, no creo que sea para tanto todavía, pero hay quienes quieren eso como una manera de mantener control bajo condiciones de un crack y un desplome total. Porque, por un lado, hay un flujo enorme y creciente de personas que quieren cruzar la frontera. Esto va mucho más allá de los flujos migratorios que siempre han habido y han crecido por la destrucción de la economía en México y otros países en Centroamérica y otros países del planeta, eh, por la misma política del Fondo Monetario Internacional que ya hablamos. Entonces, primero destruyen las economías y luego cuando hay esta urgencia por cruzar la frontera para sobrevivir, también hay intereses vinculados a George Soros y otros que están circulando la voz de que hay que ir a la frontera. Y las redes del tráfico de blancas y de tráfico de drogas y demás son los que también están haciendo el trabajo de llevar a la gente. Es decir, están incitando el problema que ellos mismos crearon. Y por el otro lado, hay una situación donde el gobierno del estado de Texas está haciendo lo que ha hecho en otras ocasiones, pero ahora es mucho más peligroso lo que dice el gobernador Abbott y otros, y es que dicen que no van a obedecer las órdenes de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, uno puede estar en desacuerdo, como muchos estamos sobre muchas de las decisiones, pero que un gobernador diga que desconocen la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y que esto viola los derechos estatales para tomar sus propias decisiones respecto a su seguridad. Estas son las frases y las palabras idénticas de los Estados Confederados de Estados Unidos durante la Guerra Civil. Es decir, es la propuesta separatista de Londres, porque Londres estuvo detrás de los estados esclavistas durante la Guerra Civil y lo están incitando de nuevo ahora. Y Trump ha hecho un llamado para que otros estados, 25 hasta ahora lo han hecho, respalden al gobernador Abbott de Texas, enviando quizás también su Guardia Nacional de sus estados para enfrentarse militarmente a las fuerzas de la frontera, a la patrulla fronteriza del gobierno federal. O sea, aquí se está creando una crisis eh, institucional, constitucional de primer orden. Y por el otro lado tenemos todos estos cargos fabricados absurdos en contra de Trump para descalificarlo como candidato presidencial en vez de tener una elección.
Y él tiene un apoyo en la población, un gran apoyo en la población. ¿Por qué? Porque se opone a todo lo que es el establishment político. Entonces, aquí no, esto no es una película de Hollywood, esto no es un asunto de cowboys, los que tienen el sombrero blanco y el sombrero negro. Esto es más bien un juego de geopolítica de alto nivel de los británicos, donde la, la estructura misma del problema que está ante la población es lo que los británicos han creado. Y dentro de eso, todo es un juego geopolítico de los británicos, extremadamente peligroso. Pero esa es la situación que enfrentamos. Fundamental que en estas situaciones de rompimiento, de ruptura a nivel internacional, la cosa clave aquí, decisiva, es lo siguiente. Helga Seplarrush ha dicho que con lo que está pasando en Gaza, los países de la mayoría global nunca se van a olvidar de lo que ha pasado y estamos al punto de tener una ruptura absoluta entre norte y sur. Y eso no es bueno, eso es muy malo y muy peligroso. Esa no es la política del Instituto Schiller, porque no es que no hayan quejas y protestas válidas, porque eso nos lleva a una guerra nuclear. Entonces, necesariamente la única solución sería la de Nicolás de Cusa o la de Lyndon LaRouche, que es encontrar las bases económicas y luego políticas también para la colaboración necesaria entre los elementos sensatos del norte con la mayoría global en torno a un nuevo orden económico y internacional y de seguridad internacional también. Y claramente hay una base para eso en todas las protestas que están ocurriendo en Occidente. Esto lo hemos dicho por muchas semanas y lo digo francamente, muchos de ustedes cuestionaron eso, pero ¿qué hay en Estados Unidos? No se hagan. Qué bonita idea, pero eso no va a ocurrir, pero está ocurriendo. Tenemos protestas masivas. Mucha de la gente que participa en esas protestas no saben realmente por qué están protestando, pero son las condiciones óptimas para que se pueda dirigir y orientar eso con un programa económico que sea una solución a los problemas económicos y políticos del norte y los problemas económicos y políticos del sur también. Somos una sola humanidad. Podemos crear una economía de que todos ganan, win-win, como dicen los chinos, y lograr rápidamente un cambio de la arquitectura de seguridad y desarrollo internacional. Ese es el gran juego de lo que está en juego en este momento, cuando en estas semanas que vienen, las próximas 3 semanas, la cuestión de Gaza, que es la brújula moral de la humanidad, está en juego. Y es en base a eso que los llamo a todos ustedes a que se movilicen con el Instituto Schiller, con la Coalición Internacional por la Paz, para asegurar que tengamos una historia de la especie humana que pueda recordar este momento difícil por el que hemos pasado.